Buenas noches, mi nombre es Sheila Johanna Witty Ávila, estudiante de la maestría en didáctica de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy voy a compartir esta videocápsula respecto a las teorías contemporáneas del currículum, las cuales se basan en dos pensadores muy importantes. Uno es Jimeno Sacristán y el otro es William Pinel. Espero que este espacio, que ha sido diseñado para poder compartir aspectos significativos, pueda ser de su agrado. Voy a comenzar. Entonces, voy a comenzar explicando cuando pensamos en currículum, por lo general siempre pensamos de que es un proceso netamente burocrático, un documento denso, un documento en el que aparecen plasmados los contenidos que se van a abordar de manera enlistado, temas que se tienen que abordar para los estudiantes y que posteriormente los estudiantes tienen que arrojarlo en un examen. Sin embargo, es necesario pensar si con ese pensamiento, con esa definición de currículum, única y exclusivamente se está perdiendo lo más importante. Por eso he decidido explorar el día de hoy, a través de estas teorías contemporáneas del currículum, de parte de dos gigantes de la pedagogía moderna, vamos a entender cómo el aula puede ser literalmente un espacio vivo para el desarrollo de este proceso. Por lo tanto, voy a comenzar con la pregunta que he seleccionado y sería como un experimento mental. Imagínense si el alumno se encarga de construir el currículum junto con el docente, junto con la Secretaría de Educación, y no solamente sentarse y comenzar a recibir todo lo que la Secretaría dictamina. Eso es lo que el cambio de paradigma propone las teorías contemporáneas, en las cuales ya no solamente deja de ser el currículum como un monólogo institucional para convertirse en un diálogo real en el aula. Es decir, va a pasar de ser una lista estática a una experiencia compartida en donde la voz del estudiante es significativa también para el desarrollo de cada uno de los aspectos. Por eso es necesario pensar en cuanto a la educación como una autopista. Si observan en la primera imagen, aparece una carretera, la cual está representando a las teorías tradicionales, en donde se piensa o se cree que todas las personas piensan igual y van al mismo ritmo, lo cual sabemos que no es correcto. Sin embargo, en contraposición tenemos otra imagen en donde claramente se observa una teoría actual, en donde los estudiantes van a ser distintos, capaces de tener un pensamiento crítico o un desarrollo autónomo, y de esa forma la construcción en cuanto a los significados personales de los estudiantes va a ser un viaje distinto. No solamente va a ser un itinerario, sino que va a ser una exploración genuina de cada estudiante. Para poder entender eso que les acabo de compartir, es necesario hablar de Jimeno Sacristán, porque para él el currículum es una práctica social. ¿Y cómo se puede entender esto respecto a lo que dice este reconocido pedagogo español, José Jimeno Sacristán, que se va a enfocar en cuanto a que la educación va a ser una práctica diaria y de esa manera desafiar esos modelos tradicionales en los cuales solamente el profesor habla y el alumno escucha? Por eso, para él, el currículo es todo lo que ocurre en la realidad educativa. Cuando les digo todo, es absolutamente todo, porque no solamente ese pensamiento que tenemos de una estructura guardada en un cajón en donde aparece toda la temática en la cual se va a centrar en cada una de las escuelas, sino que realmente es todos los procesos que se enseñan dentro del centro educativo, es decir, las experiencias vivas, las experiencias reales que viven los estudiantes, porque para José Jimeno Sacristán el currículum es todo el ecosistema de lo que está ocurriendo dentro del aula. Para poder entender este ecosistema dentro del aula, es necesario poder observar esta imagen. Si vemos, aparece en la parte central un libro en donde de este tiene que salir
todo lo que gira en torno a la estructura del estudiante, es decir, todas las influencias externas que enfocan al estudiante como factores externos, contexto cultural, el clima político, las necesidades que tienen estos estudiantes. Es decir, no puedo enseñar el mismo tema en una escuela pública en donde el contexto va a ser relacionado con la pobreza, delincuencia, escasez, que un instituto en un lugar en zona alta, por ejemplo, en una parte central de una ciudad, en donde los estudiantes tienen acceso a muchos más recursos. Por lo tanto, el currículum va a ser completamente diferente y este se tiene que enfocar en quienes están centrados en esos pupitres, es decir, qué características tienen esos jóvenes para poder aplicar. Veamos entonces qué es lo que nos dice William Pinar y él nos va a hablar de un enfoque diferente de una palabra posiblemente poco conocida. Esa palabra es el currere. En primer lugar, Sacristán nos hace ver lo que es el contexto social, pero William Pinar nos hace mirar hacia adentro, porque la teoría reconceptualista de William Pinar va orientada a que el estudiante vea la parte interna. Este término llamado currere lo que hace Pinar es rescatar la palabra original del currículum que es currere. Esa palabra literalmente significa correr la pista. Por lo tanto, para Pinar, para él, estudiar no solamente es acumular fechas, fórmulas matemáticas, aspectos históricos, no, sino que va orientada a esa experiencia íntima y personal de correr su propia pista educativa como estudiante. Para William Pinar, él pretendía de que pudiésemos pretender quiénes somos y cómo vamos a encajar en el mundo en el que nos rodea, es decir, un proceso de autodescubrimiento en toda regla. Para poder entender aquí tengo pues la comparación entre estos dos autores. En primer lugar, para Sacristán, la parte social, orientado a un enfoque social del entorno del estudiante y todo lo que gira en torno a este. Y para Pinar es un enfoque más personal, en donde el estudiante tiene que observarse o entender todo lo que gira en torno a él para poder entender los procesos. Si juntamos ambas teorías, definitivamente tenemos una visión completa de la teoría pedagógica contemporánea o en este caso sería una educación muy consciente que esté enfocada en la realidad de los estudiantes. Veamos entonces qué es lo que nos dice, cómo trasladamos esta teoría al aula de clase, lo cual es sumamente importante. Como soy del área de sociales y soy especialista en migración, voy a hablar de una clase de migración. Para poder plasmar esta teoría aquí a la realidad, quiero que observen la siguiente comparación. Imaginemos un aula en donde el tema a tratar es el tema de la migración. Desde una perspectiva o desde una visión tradicional, vamos a poder observar al docente frente a la pizarra, dando estadísticas, dando conceptos, también enseñando algunos gráficos de barra en donde aparezcan las diferentes variaciones de la migración. Y ahí queda, ese contenido ahí queda. Pero desde la perspectiva contemporánea, a través de Jimeno Sacristán y de William Pinar, esto va a dar un giro completamente distinto. Es decir, el docente tiene que tener la habilidad de conectar esas historias de la migración y generar un diálogo con los estudiantes para poder conectar historias o experiencias que estos jóvenes han tenido en cuanto a la temática que se está abordando, no solamente quedar en teoría pura y dura, porque eso definitivamente es poco o nada lo que nos puede dejar. Por lo tanto, es importante preguntarse cómo identificar estas teorías en la clase, porque en el papel se puede decir muchas cosas, pero la realidad es otra cosa en donde eso tiene que estar establecido. Para poder entender cómo se está aplicando en el aula, tenemos algunas señales clarísimas. Número uno, se puede observar cuando existe una participación activa del estudiante en la construcción de todo lo que es su proceso académico. Ellos van a ser capaces de proponer ideas, no solamente levantando la mano para repetirlo del libro,
sino que el estudiante va a tener todo un respaldo cultural para poder adaptar ese temario al temario. Y de esa manera la reflexión crítica va a ser parte fundamental de todo el desarrollo del estudiante, lo cual no va a quedar solo en la parte de la memorización, sino que va a ser capaz de formar parte de aplicar ese conocimiento. Por lo tanto, es necesario implementar este conocimiento en un proceso general. Por eso es necesario ver las dos caras de la moneda, ¿verdad? Dentro de las fortalezas que tenemos, pues el estudiante va a ser capaz de promover una educación significativa, un pensamiento crítico, un respaldo contextual del estudiante y este va a estar motivado para poder entender. Pero los desafíos son muy fuertes, empezando de que la reflexión del docente tiene que ser permanente, una planificación muy compleja en donde se pueda plasmar todo lo que el estudiante ha estado estableciendo, sin olvidar toda la rigurosidad que ya viene por parte de la Secretaría de Educación, sobre todo la estandarización, en donde es la misma forma de evaluar para todos los estudiantes. Por lo tanto, las herramientas para transformar ese proceso son 4, que son las más importantes para poder entender cómo se va a desarrollar. Estas 4 herramientas permiten entender dentro de los pasos de acción. Número 1, se tiene que hacer un análisis de la información, no solamente consumirla, sino también cuestionarla. Por lo tanto, trasladar los problemas reales al aula de clases, generar proyectos que tengan que ver con la realidad del estudiante y la reflexión que tiene que establecerse de manera personal dentro del estudiante para poder unir lo que es la historia de los estudiantes con el currere que nos hablaba Pinar respecto al desarrollo. Y ya para cerrar este momento, pues voy a dejar una pregunta de reflexión para todos mis compañeros docentes en la cual les voy a mencionar y la pregunta es: ¿descubrimos caminos dentro de la formación académica o solamente seguimos rutas fijas preestablecidas por la Secretaría de Educación? Entonces dejo esa pregunta ahí en el aire para poder entender cómo se está desarrollando este proceso. Espero que se haya entendido lo que quise compartir y muchas gracias por acompañarnos hasta este momento sobre una reflexión profunda sobre lo que realmente queremos que sea la educación hoy en día. Gracias Jimeno Sacristán y William Pinar por estas teorías que nos permiten cambiar todo lo que es la educación tradicional.